Justo antes de que el descanso nos alcance, existe un instante peculiar en el que todo el cuerpo parece flotar en un estado intermedio, como si quedara suspendido entre la vida cotidiana y un espacio donde todo se vuelve más suave. La respiración adopta un ritmo tranquilo, los músculos se entregan a un alivio que rara vez permitimos durante el día y los pensamientos comienzan a moverse sin orden, como si probaran su libertad antes de que aparezca el sueño. Ese momento, casi como un pequeño ritual natural, debería llegar de manera espontánea. Pero para muchísimas personas, ese umbral se retrasa, se fragmenta o simplemente no se presenta. Lo que debería ser un viaje hacia el descanso se transforma en una larga espera en la que la mente permanece inquieta, generando ideas sin pausa y manteniendo al cuerpo en alerta cuando lo que más desea es recuperarse. Para quienes viven esto cada noche, la cama deja de ser un refugio. Se convierte en un espacio donde la calma parece prohibida y el silencio interior resulta difícil de alcanzar. Y aunque en algún momento el sueño termina apareciendo, suele llegar agotado, empujado por el cansancio extremo. Cuando al fin nos dormimos, muchas personas describen esa sensación amarga de despertar como si hubieran pasado horas peleando contra algo que no pueden ver ni nombrar. Es una especie de cansancio emocional que pesa incluso más que el físico, porque no se trata solo de dormir tarde, sino de dormir drenados, tensos, en un estado que no permite al cerebro hacer aquello para lo que fue diseñado durante la noche: reparar, reorganizar, equilibrar. Lo que muchas personas no ven es que ese algo que interfiere no es imaginario. No vive solo en los pensamientos, también está arraigado en el cuerpo, en los hábitos que repetimos cada día sin cuestionarlos, en conductas pequeñas que parecen inocentes pero que deterioran lentamente la capacidad natural del organismo para entrar en un descanso profundo. Hay gestos cotidianos, actos automáticos y decisiones diminutas que alteran la forma en que nuestro sistema se prepara para desconectarse. Y aunque no solemos prestarle atención, el cerebro responde a cada una de esas señales de manera muy intensa. Es un órgano extremadamente sensible al ambiente, a los sonidos, a la temperatura, al movimiento y sobre todo a la luz. Cuando lo exponemos a estímulos que rompen su equilibrio, modifica su actividad interna, altera la forma en que se comunica consigo mismo y reduce su habilidad para restaurar el desgaste acumulado durante el día. Por eso es fundamental observar nuestros comportamientos nocturnos como una forma de comunicación con nuestro propio cuerpo. No se trata de controlar cada detalle, sino de comprender que el descanso no depende solo de cerrar los ojos. Hay una conversación constante entre la forma en que vivimos las horas de luz y lo que permitimos que ocurra en los momentos de oscuridad. Si esta conversación se interrumpe, si la tratamos con descuido, aparecen señales en nuestra energía, en nuestro estado de ánimo, en nuestra claridad mental y en la forma en que respondemos a lo que vivimos cada día. El primer obstáculo, uno que suele pasar desapercibido porque se ha vuelto parte natural de la vida moderna, es la exposición a ciertos tipos de iluminación. No cualquier iluminación, sino aquella que se cuela en nuestros ojos cuando el cuerpo ya está intentando iniciar el proceso de descanso. Es esa claridad fría emitida por las pantallas que usamos sin darnos cuenta: teléfonos, computadoras, televisores y cualquier dispositivo que ilumine el rostro en la noche. Aunque parezca inofensiva, esta iluminación altera la manera en que el cerebro interpreta el entorno, confundiéndolo y haciéndole creer que aún no es momento de iniciar el viaje hacia el descanso profundo. Y cuando el cerebro recibe esa señal incorrecta, reorganiza todo su funcionamiento interno, retrasando procesos que son esenciales para que podamos dormir de manera verdaderamente reparadora. Esa iluminación que forma parte de nuestra vida diaria y que parece tan inofensiva posee un impacto sorprendente sobre una diminuta estructura situada en lo profundo del cerebro, justo en el hipotálamo. Se trata del núcleo supraquiasmático, una especie de coordinador maestro que dirige el compás de nuestro reloj interno. Este pequeño conjunto de neuronas actúa como si fuera un director que guía el ritmo de cada proceso corporal, armonizando nuestro ciclo de sueño y vigilia con los cambios de claridad y oscuridad del entorno. Cuando la luz natural de la mañana entra por nuestros ojos, este núcleo interpreta que es momento de activar el cuerpo, de encender la energía mental, de movilizar funciones esenciales para que podamos vivir el día con dinamismo y lucidez. Y cuando la luz se desvanece y el ambiente se vuelve más tenue, esa misma estructura envía la señal para que se inicie la liberación de melatonina, la sustancia que facilita la transición hacia un descanso profundo.
Sin embargo, la iluminación azulada que emiten las pantallas con las que convivimos a diario funciona como un mensaje engañoso para este sistema tan sensible. Esa tonalidad, con una intensidad y una longitud de onda muy particulares, imita la claridad diurna incluso en plena noche. El cerebro, creyendo que aún no ha llegado la hora de relajarse, retrasa la creación de melatonina, prolongando un estado de alerta que no corresponde al momento del día. El resultado no es solo una dificultad para conciliar el sueño, es una alteración completa de la forma en que el cuerpo organiza su descanso. Cuando la melatonina por fin comienza a circular, lo hace tarde o en niveles tan bajos que resulta insuficiente para generar un sueño sólido. La noche se convierte entonces en una sucesión de interrupciones, transiciones inestables y fases demasiado superficiales para permitir una restauración genuina. Al despertar, muchas personas describen una confusión mental, una especie de niebla que hace que incluso las tareas más simples parezcan más exigentes. No es solo cansancio, es el efecto acumulado de no haber entrado lo suficiente en las etapas del sueño que reparan el sistema nervioso, eliminan sustancias que se acumulan tras horas de actividad, fortalecen la memoria y ayudan a equilibrar emociones. Lo más sorprendente es que este impacto no se limita a una sola noche. La exposición constante a esta iluminación durante la noche va moviendo lentamente todo el ciclo interno, empujándolo hacia horarios cada vez más tardíos. Con el paso de los días, el cuerpo empieza a quedarse despierto más tiempo del deseado, a iniciar el descanso en momentos inadecuados y a despertar sin sentir que realmente recuperó energía. Es una desconexión progresiva entre nuestro reloj biológico y el ritmo natural del mundo exterior. Y lo más increíble es que todo este proceso comienza con acciones que parecen insignificantes: revisar mensajes antes de acostarse, encender una serie solo unos minutos, responder un correo que quedó pendiente o simplemente desplazarse por la pantalla del teléfono sin prestar atención al tiempo. Cada una de estas pequeñas decisiones envía una señal clara al cerebro, una señal que éste interpreta con absoluta precisión y a la que responde de forma inmediata. El siguiente obstáculo para un buen descanso aparece en un aspecto que muchos pasamos por alto: la falta de regularidad. Existe la idea muy extendida de que el cuerpo puede equilibrar fácilmente las horas de sueño perdidas durante la semana compensándolas con más descanso durante el fin de semana. Se piensa que el organismo es lo suficientemente flexible como para recuperar lo que no recibió. Aunque nuestro cuerpo tiene una capacidad notable de adaptación, el sueño no se comporta como un almacén donde podamos guardar horas y recuperarlas a voluntad. El cerebro necesita estabilidad, necesita un patrón más o menos constante que le permita anticipar cuándo debe estar activo y cuándo debe preparar cada sistema para desacelerar. Cuando nuestros horarios cambian de manera abrupta de un día a otro, el reloj interno pierde la referencia. Es como si cada noche realizáramos un viaje imaginario a un uso horario diferente y cada mañana despertáramos en otro completamente nuevo. Esto genera una especie de desfase interno, una descoordinación que se manifiesta en fatiga persistente, cambios bruscos en el ánimo, problemas de concentración y una sensación de desgaste que afecta incluso a quienes creen que duermen lo suficiente. Pero las consecuencias no se quedan ahí. Esta variabilidad impacta áreas fundamentales de nuestra salud, como el equilibrio del apetito, la forma en que procesamos la energía de los alimentos, la respuesta defensiva del cuerpo y la regulación hormonal general. El cuerpo no solo siente la falta de un horario, se desorganiza emocional y biológicamente cuando no sabe con certeza cuándo debe activar cada una de sus funciones. Por eso la regularidad es tan poderosa, porque permite que cuando el organismo deja de seguir un ritmo circadiano estable, ocurre algo mucho más complejo que un simple trastorno del sueño. Es como si cada sistema interno perdiera la referencia de en qué momento debe activarse o relajarse. Esa falta de coherencia genera una especie de desconcierto metabólico que se va instalando lentamente, sin hacer ruido, pero con efectos profundos. La grelina, una señal química que impulsa el apetito, comienza a elevarse, llevando a la sensación constante de necesitar más alimento. Al mismo tiempo, la leptina, que es la encargada de indicar cuando ya hemos comido lo suficiente, disminuye, creando un desequilibrio que confunde nuestras señales de hambre y saciedad. A esto se suma el cortisol, una hormona que se mantiene circulando durante más tiempo del que debería, tensando el cuerpo y la mente incluso cuando intentamos descansar. Mientras todo esto ocurre, el cerebro,
privado del tipo de descanso profundo que necesita para funcionar en su máximo potencial, empieza a mostrar señales de desgaste. La memoria pierde agilidad, la concentración se vuelve más frágil y las emociones reaccionan con mayor sensibilidad. Lo más inquietante es que esta degradación no sucede de forma inmediata. Es un deterioro silencioso que avanza día tras día, tan sigiloso que muchas veces no nos damos cuenta hasta que un día descubrimos que ya no tenemos la misma claridad mental, la misma energía, la misma capacidad para estar presentes. Y es común culpar a la edad, a las exigencias de la vida o a las presiones cotidianas, cuando en realidad una parte de esa pérdida proviene de algo mucho más básico: no haber permitido que el cuerpo mantuviera un ritmo constante, ese compás biológico que necesita para funcionar en equilibrio. Otro factor que nos juega en contra es la cafeína, no tanto la sustancia en sí, sino la manera en que solemos usarla sin entender sus efectos reales. La cafeína tiene una mecánica fascinante. Se une a los receptores de adenosina, una molécula que se acumula a medida que pasan las horas de vigilia y que es la responsable de generar esa sensación de cansancio natural que aparece al final del día. Cuando la cafeína bloquea esos receptores, la señal de cansancio no puede llegar y sentimos un impulso de energía que parece casi mágico. Pero esa energía no es verdadera. La adenosina sigue ahí, esperando. En cuanto la cafeína deja de hacer efecto, toda esa acumulación golpea de una vez, provocando una caída repentina de energía que muchos interpretan como agotamiento normal. Además, la cafeína permanece mucho más tiempo en el cuerpo del que la mayoría imagina. Su vida media puede extenderse entre 5 y 7 horas, dependiendo de cómo funcione el metabolismo de cada persona. Eso significa que una bebida ingerida a media tarde todavía seguirá afectando al cerebro entrada la noche. Y aunque algunas personas creen que duermen sin problema, lo que realmente sucede es que su descanso pierde calidad. Las etapas más profundas del sueño, aquellas que restauran la energía celular, limpian desechos del sistema nervioso y permiten consolidar lo aprendido durante el día, se ven interferidas de manera significativa. Como consecuencia, muchas personas se despiertan con cansancio acumulado sin comprender que la causa puede ser ese consumo tardío de cafeína que se ha vuelto parte de su rutina. A partir de ahí se crea un círculo difícil de romper. El cansancio matutino lleva a consumir más cafeína para poder rendir, lo que afecta nuevamente el descanso nocturno, y esa falta de descanso vuelve a generar la necesidad de más cafeína al día siguiente. Durante un entrenamiento, especialmente si es intenso, el cuerpo libera hormonas que lo preparan para el movimiento y la acción. La adrenalina se eleva, el cortisol aumenta, las endorfinas circulan con más intensidad y la temperatura corporal sube. Todo ese conjunto de reacciones activa el sistema nervioso simpático, el mismo que se encarga de prepararnos para situaciones que requieren energía rápida y concentración. Y ese estado es exactamente lo contrario de lo que necesitamos para iniciar un descanso profundo. El cuerpo se encuentra en modo alerta cuando debería empezar a entrar en un estado de calma. Muchas personas sienten que su mente sigue acelerada, que el cuerpo aún no se relaja, que el sueño tarda en llegar o se vuelve más ligero. Lo que pocos saben es que incluso un pequeño aumento en la temperatura corporal o en el nivel de alerta puede retrasar la capacidad de conciliar un sueño profundo. No se trata de evitar el ejercicio, sino de entender que el cuerpo necesita tiempo para pasar del estado de activación al estado de reposo. Cuando ese espacio no existe, el descanso se vuelve más inestable, menos restaurador y más vulnerable a cualquier interrupción. Cuando llega la hora de descansar, el organismo necesita entrar en un ritmo más lento. La temperatura interna debe disminuir gradualmente y el sistema encargado de traer serenidad, esa red fisiológica que estabiliza la respiración, disminuye la tensión y prepara al cuerpo para el reposo, necesita asumir el mando. Pero cuando realizamos actividad física intensa demasiado tarde, enviamos señales que no coinciden con ese proceso natural. Es como decirle al cerebro que se mantenga en estado de alerta justo cuando esperamos que entre en modo de recuperación. Y cuando el cuerpo recibe mensajes tan opuestos, intenta cumplir ambos al mismo tiempo. Esa mezcla crea noches inquietas, periodos en los que despertamos sin saber por qué, movimientos constantes, una sensación de cansancio que no desaparece. No es que el ejercicio sea perjudicial para descansar. En realidad, es una de las mejores herramientas para dormir bien. Lo que cambia todo es cuando lo hacemos.
Cuando la actividad física ocurre por la mañana o a primera hora de la tarde, el organismo dispone de muchas horas para volver a su estado natural de equilibrio. El calor corporal aumenta durante el entrenamiento pero luego cae de manera gradual, lo que favorece que el cuerpo entre en un estado de serenidad profunda al final del día. Además, las sustancias que se liberan durante la actividad física, responsables de generar energía y disposición, se procesan con el tiempo, dejando al organismo nuevamente preparado para un descanso estable. Pero cuando ese ciclo sucede demasiado tarde, no hay suficientes horas para que se complete la transición. Entonces el descanso, que debería sentirse como una inmersión suave, se convierte en un apagado brusco, incompleto, como si el cuerpo no terminara de comprender qué debe hacer. El siguiente factor, uno de los más difíciles de percibir porque ocurre silenciosamente, está relacionado con la mente. No con lo que hacemos físicamente, sino con aquello que permitimos que circule en nuestro espacio interno antes de dormir. Al finalizar el día, la actividad externa disminuye, suenan menos notificaciones, las tareas se detienen, ya no estamos obligados a responder a estímulos constantes. Y es justo en ese momento cuando lo interno comienza a elevar su volumen. Pensamientos que habían permanecido en segundo plano durante horas, ocupados por actividades, conversaciones o decisiones, suelen volver con fuerza. De pronto comenzamos a repasar situaciones, listas pendientes, conversaciones que recordamos de forma fragmentada, asuntos que no resolvimos, compromisos que quedaron para después. La mente, sin distracciones externas, entra en un ciclo de repetición. No avanza, no concluye, simplemente gira sobre lo mismo. Es un proceso circular que genera presión interna. Y cuando ese ciclo mental se mantiene, el cerebro entra en un estado de vigilancia constante, activando estructuras que se relacionan con la protección y la alerta. Mientras tanto, la parte encargada de ordenar, organizar y tranquilizarse se encuentra agotada, sin capacidad suficiente para equilibrar ese exceso de actividad interna. Como resultado, aparece un estado de activación incompatible con el descanso que buscamos. Para que el sueño llegue, la mente necesita soltar ese impulso de resolverlo todo. Requiere entrar en un modo de confianza, de entrega, donde no sea necesario anticipar problemas ni buscar soluciones inmediatas. Es un espacio en el que dejamos que el mundo continúe girando sin nuestra supervisión constante. Pero cuando la mente está acelerada, ese cambio no ocurre. Quedamos allí, acostados, con el cuerpo listo para descansar y la mente funcionando a toda velocidad. Y cuanto más intentamos obligarnos a dormir, más se aleja el sueño, porque no es algo que forzamos, es algo que permitimos. Es un acto de entrega suave, no un esfuerzo. Una mente que gira sin pausa no consigue entrar en ese estado, permanece en modo de vigilancia y control. Y eso no solo retrasa el inicio del sueño, sino que también fragmenta todas las fases del descanso durante la noche. Incluso cuando logramos dormirnos, ese ruido interno continúa operando silenciosamente, generando sueños inquietos, microdespertares y un descanso superficial. Cuando todos estos hábitos se acumulan, luz intensa a deshora, rutinas irregulares, sustancias estimulantes, actividad física tardía y una mente saturada, lo que obtenemos no es simplemente una noche difícil. Lo que surge es un patrón prolongado de descanso insuficiente. No se trata de esa única noche complicada que recuperamos fácilmente. Hablamos de un proceso silencioso que se extiende semana tras semana, infiltrándose en nuestra energía, en nuestra claridad mental, en nuestra estabilidad emocional y en nuestra capacidad de concentración. Y con el paso del tiempo, ese déficit continuo comienza a generar cambios profundos. La ciencia ya ha demostrado, a través de estudios avanzados de imágenes cerebrales, que periodos largos sin un descanso adecuado transforman áreas relacionadas con la memoria, la organización y la estabilidad emocional. No son figuras metafóricas. Son cambios medibles que muestran cuánto el descanso influye en nuestra capacidad de vivir con equilibrio. Cuando el descanso se ve afectado durante un largo periodo, no solo cambia la manera en que nos sentimos, también transforma la forma en que distintas regiones cerebrales se comunican entre sí. Una de las alteraciones más significativas ocurre en la conexión entre el centro encargado de evaluar situaciones y tomar decisiones equilibradas y la zona del cerebro que detecta señales de alerta. Cuando esa comunicación se debilita,
se vuelve más difícil mantener estabilidad emocional y responder con serenidad ante los desafíos cotidianos. Al mismo tiempo, la falta de descanso adecuado favorece que ciertas proteínas residuales, que el cerebro normalmente elimina mientras dormimos, se acumulen en mayores cantidades. Cuando ese proceso de limpieza nocturna se interrumpe, esos compuestos pueden permanecer más tiempo del debido, creando un ambiente menos saludable para las células nerviosas y dificultando su funcionamiento óptimo. Pero los efectos no se limitan al cerebro. El cuerpo entero siente el impacto de un descanso insuficiente prolongado. La respuesta inflamatoria natural del organismo se vuelve más intensa, la defensa inmunológica pierde eficiencia y procesos esenciales como la circulación, el equilibrio metabólico y la regulación de energía comienzan a desorganizarse. Esto puede generar mayor propensión a sentir cansancio, fluctuaciones en el apetito, dificultad para mantener un peso estable y una sensación general de desequilibrio. Y en el plano emocional, el cansancio acumulado hace que reaccionemos con más intensidad ante situaciones que normalmente manejaríamos con calma. Pequeños contratiempos se sienten más pesados, decisiones simples resultan agotadoras y la capacidad de mantener claridad mental bajo presión disminuye. La fortaleza interna, esa habilidad de adaptarnos a los imprevistos, también se ve afectada, no por falta de carácter, sino porque el cerebro necesita descanso para manejar emociones, organizar ideas y encontrar soluciones creativas. Ahora bien, nada de esto es definitivo. Cada uno de estos puntos tiene solución. Y lo más importante es que no exigen cambios drásticos, sino ajustes sostenidos y accesibles. Reducir la exposición a luz brillante antes de dormir no implica abandonar completamente los dispositivos, sino utilizarlos de forma más estratégica. Activar filtros que suavicen el brillo, bajar la intensidad de la pantalla, elegir contenidos relajantes o incluso dar preferencia a actividades analógicas como leer una novela, tener una conversación tranquila o simplemente permitir que la mente baje su ritmo poco a poco. Con esas pequeñas elecciones, el organismo recupera su ritmo natural y las señales internas que inducen el sueño vuelven a sincronizarse. Crear un horario estable para dormir y despertar también es una herramienta poderosa. Puede parecer un compromiso difícil al principio, especialmente los fines de semana, pero con el tiempo el cuerpo se ajusta y agradece esa regularidad. Cuando el reloj interno aprende a anticipar el momento del descanso, dormir se vuelve más sencillo, más profundo y más renovador. El resultado no es necesariamente dormir más horas, sino aprovecharlas de manera más eficiente. Respecto a las bebidas estimulantes, dar al cuerpo un margen amplio entre su consumo y la hora de dormir permite que la energía natural disminuya hacia el final del día. No se trata solo de conciliar el sueño más rápido, sino de lograr un descanso más estable, despertar con mayor claridad y sentir ligereza mental desde temprano. La actividad física, realizada en momentos estratégicos, preferentemente por la mañana o en las primeras horas de la tarde, actúa como un aliado. Ayuda a regular el reloj biológico, equilibra la temperatura corporal a lo largo del día y favorece un descanso más sólido cuando llega la noche. En vez de competir con el sueño, lo acompaña. Y sobre la mente, ese espacio que a veces se convierte en un torbellino al final del día, quizás sea donde se encuentra el mayor desafío. No podemos ordenar los pensamientos como si fueran interruptores, pero sí podemos crear señales que enseñen al cerebro a transitar del ritmo acelerado del día hacia un tono más tranquilo y receptivo al descanso. Rituales simples, no complicados, no largos, no exigentes, pueden transformar ese momento. Una secuencia de respiración lenta, profunda y consciente ayuda a activar mecanismos internos de relajación. Escribir unas líneas en un cuaderno despeja la cabeza y descarga en el papel lo que ya no necesitamos seguir procesando en ese momento. Una meditación breve, enfocada no en vaciar la mente, sino en observar sin quedar atrapados por cada pensamiento, crea espacio interno y reduce la presión mental. Son gestos pequeños con un impacto enorme. Gestos que no exigen perfección ni disciplina extrema, solo consistencia suave. Y cuando se aplican con regularidad, la noche deja de sentirse como una lucha y comienza a convertirse en ese momento esperado en el que el cuerpo y la mente pueden finalmente permitir que el día termine. A veces, lo que realmente necesitamos al final del día no es un ritual complejo ni una práctica sofisticada, sino algo tan sencillo como recordar 3 cosas buenas que ocurrieron, por pequeñas que parezcan.
Ese gesto mínimo, detenerse, respirar y reconocer algo positivo, actúa como un puente entre el ritmo acelerado del día y la calma que necesitamos para descansar. Estos hábitos no son fórmulas milagrosas ni garantizan noches perfectas, pero sí funcionan como señales internas. Le indican al cerebro que el día está llegando a su fin, que es momento de disminuir la velocidad, de soltar lo que ya no podemos resolver hoy. Y cuando esas señales se repiten con constancia, algo cambia. La mente comienza a relajarse con más facilidad, el cuerpo deja de resistirse y el sueño llega de forma más natural, menos forzada, casi como un regreso a un lugar seguro. Si lo pensamos bien, todos estos desafíos tienen un punto en común, la desconexión. Una desconexión entre lo que el cuerpo necesita y lo que realmente le ofrecemos. Entre el ritmo natural de luz y oscuridad y el ritmo acelerado que intentamos imponer. Entre el descanso que pedimos a gritos y la productividad que muchas veces glorificamos. Vivimos en una cultura que premia el movimiento constante, el logro continuo, la sensación de estar siempre ocupados. Y bajo esa mirada, dormir se percibe casi como una pérdida de tiempo, como si parar un momento fuera un signo de debilidad. Pero el cuerpo no comparte esa idea. El cerebro tampoco. Para ellos, el descanso es una fase imprescindible, una parte del ciclo que sostiene todo lo demás. Es durante la noche cuando el cerebro organiza, limpia y prepara el terreno para un nuevo día. Es cuando el cuerpo restaura tejidos, equilibra procesos internos y recupera fuerzas. Privarse de eso, sea por costumbre, desconocimiento o exceso de responsabilidades, no es fortaleza, es una desconexión prolongada de las señales más básicas de la biología. Y cuando esa desconexión se mantiene durante demasiado tiempo, el costo aparece. No solo como cansancio o irritabilidad, sino como una reducción en la calidad de vida en general. El cuerpo se vuelve menos eficiente, la mente menos clara, las emociones menos estables. Pero volver a conectar con el sueño es también volver a conectar con uno mismo. Es aprender a escuchar señales simples. Ese bostezo que indica que el nivel de energía ha caído, ese párpado que se vuelve pesado cuando las hormonas de la noche empiezan a actuar, ese silencio interno que aparece cuando la mente por fin suelta el día. Y esa reconexión no ocurre de inmediato. Es un proceso. Algunas noches descansamos bien, otras, no. Y está bien. No se trata de perseguir la perfección, sino de cultivar una escucha más amable y hacer pequeños ajustes con consistencia y paciencia. Se trata de tratar el descanso como un cuidado y no como una obligación. Cuando empezamos a dar ese espacio al sueño, algo notable sucede. No solo dormimos mejor, sino que vivimos mejor. La energía aumenta, la claridad mental regresa, la paciencia se fortalece, la creatividad se expande. Nuestros pensamientos se ordenan con más facilidad y el estrés se vuelve más manejable. La vida deja de ser una carrera agotadora para convertirse en un ritmo sostenible, humano. Existe una armonía natural en ese ritmo. Una sabiduría antigua, inscrita en el propio cuerpo. El día para moverse, la noche para recuperarse. Actividad y descanso como piezas complementarias, no como fuerzas opuestas. Cuando respetamos esa dinámica, cuando permitimos que la noche sea noche y que el cuerpo haga su trabajo silencioso, encontramos algo valioso. No es ausencia de problemas ni una felicidad garantizada, sino una sensación de estar alineados con nosotros mismos. De sentir que habitamos nuestro propio cuerpo con más autenticidad. Quizás esa sea la verdadera enseñanza del descanso. Aprender a soltar, a confiar, a aceptar que hay momentos en los que la mejor respuesta es simplemente parar. Cerrar los ojos. Respirar. Y permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer desde siempre, restaurarse. Porque el descanso no es un paréntesis en la vida, es una parte esencial de ella. Es el espacio donde nos recomponemos, donde procesamos lo vivido, donde recuperamos nuestra capacidad de sentir, pensar y crear. Y renunciar a eso es renunciar a una parte fundamental de lo que somos. Por eso, tal vez la pregunta no sea ¿cómo duermo más?, sino ¿cómo honro el descanso que mi cuerpo ya intenta ofrecerme? ¿Cómo creo las condiciones para que el sueño llegue sin lucha? ¿Cómo escucho las señales internas en lugar de silenciarlas con más pantallas, más estímulos, más urgencias? Y sobre todo, ¿cómo permito que, al final del día,
Mi mente y mi cuerpo crucen ese umbral suave entre la vigilia y el sueño con confianza, sabiendo que del otro lado me espera el descanso que tanto necesito.